Amada iglesia, nos acercamos al final del capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Estamos llegando más o menos a la mitad precisamente del Evangelio de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos, estamos llegando ya cerca a la mitad. Y es bien importante porque Marcos tiene una división bastante clara. Hasta el capítulo 8, la pregunta que se va a estar contestando es ¿quién es Jesús? Y después del capítulo 8, la pregunta que se va a estar contestando es ¿qué vino a hacer? Ahora, Marcos es un evangelio de acción. Todo acontece tan rápidamente en su narrativa que cada escena nos lleva pronto a otra. Es pareciera como si todo ocurriera en el mismo día o muy cerca. Ahora estamos nuevamente ubicados en otro lugar y en otro relato. El pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana acontece después de que Jesús ha estado en la región de Tiro y de Sidón y se ha dirigido a este lugar que se llama Decápolis. Allí, recuerdan ustedes, realizó un milagro con una mujer en ese lugar, liberando a su hija que estaba poseída por un demonio. Ahora se encuentra de vuelta, pero no ha pasado, no se ha quedado en la región de Galilea, sino que ha seguido de largo hasta la región oriental del mar de Galilea, en una región que se conoce como Decápolis. Y al leerlo, como les digo, todo parece acontecer tan rápido que pareciera que eso hubiera sido nomás en abrir y cerrar de ojos. Pero la verdad, este trayecto y el tiempo que estuvo Jesús allí le debió haber tomado varias semanas, inclusive varios meses. Al finalizar, lo que nosotros hemos estado estudiando es lo que se considera como el final del año de popularidad de Jesús. Y Marcos indica que se había dirigido a esta región, a Tiro y a Sidón, para descansar, pero que no lo había podido hacer. Y también lo hace para evitar una confrontación temprana con los líderes religiosos de la nación de Israel, que se encuentran muy molestos porque Jesús no mantenía la tradición de los ancianos, no mantenía el status quo y más bien es confrontado, Jesús los confronta seriamente por su religiosidad y por su fariseísmo. Ahora, cuando se prepara para volver, él evita entrar nuevamente a Galilea para evitar esa confrontación, de modo que se dirige a esa región, a Decápolis, en donde él ya había estado. ¿Recuerdan? Marcos capítulo 5, el versículo 1 al 20, nos habla de que allí, en una ciudad de esta región de Decápolis, había liberado a un endemoniado, al Gadareno. Era la región de Gadara. Mientras estuvo allí, algunas personas llevaron a un hombre, y es lo que encontramos nosotros en esta escena, en esta mañana. Llevaron a un hombre que era mudo, era tartamudo realmente, y además era sordo, para que Jesús pusiera sus manos sobre él y fuera sano. Ahora, Marcos quiere enfatizar con este milagro, al igual que lo había hecho con el milagro de la mujer sirofenicia, que estos acontecimientos habían ocurrido fuera de Israel y que eran extranjeros, personas que no eran judíos, gentiles, los que mejor habían reconocido en realidad quién era Jesús. Pero aún faltaba mucho más en ese entendimiento de quién es Jesús, de su identidad. Jesús es mostrado aquí como el que todo lo hace bien, pues hace a los sordos oír y a los mudos hablar, siendo esto el cumplimiento de una profecía que estaba en el libro de Isaías. Y por eso el título de mi sermón en esta mañana, mis amados hermanos, un rey que hace bien todas las cosas. Un rey que hace bien todas las cosas. Marcos continúa desarrollando esta primera parte, respondiendo a la pregunta ¿quién es Jesús? Y ya en este momento se encuentra en un punto de no retorno para resolver ese cuestionamiento. Este pasaje tiene el propósito de mostrar a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, especialmente en el anticipo de lo que sería ese reino del Mesías, el reino mesiánico. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta que debemos contestarnos en esta mañana es, ¿quién es este rey que hace bien todas las cosas? ¿Quién es este rey que hace bien todas las cosas? Y lo primero que vemos lo encontramos nosotros en el versículo 31 y que yo he titulado El rey en tierras extranjeras. El rey en tierras extranjeras. Miren lo que dice. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón por el mar de Galilea y pasando por la región de Decápolis. Ahora, recuerden, Jesús ha salido de la región de Fenicia, más al norte, pero no va directamente a Galilea, sino que va a estas ciudades griegas que se llaman Decápolis, manteniéndose fuera del alcance de los que en ese momento eran sus opositores, Herodes Antipas y los principales líderes de la nación de Israel. Él no quería volver tan pronto para evitar esas confrontaciones que cada vez se harían más fuertes, especialmente en aquello que se aproximaría como sería el año de la crucifixión. Ahora, en esta región es donde había ocurrido, como les digo, la liberación del endemoniado.
Decápolis era una confederación de 10 ciudades que tenían lazos comerciales y de defensa militares, pero también era un territorio primariamente de gentiles, esto es de personas que no eran judíos. Mateo capítulo 15, el versículo 29 al 31 nos habla más acerca de lo que ocurrió allí. Dice, pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y a otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Así que se agrega ese detalle que él está ubicado en un lugar donde le traían constantemente a este grupo de personas y en los cuales Jesús ponía las manos sobre ellos para sanarlos, dice el versículo 30. Dice, y pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Ahora, este es un momento, en este momento precisamente es donde debieron haber traído este hombre. Noten todo lo que está pasando, ¿no? Vienen grandes cantidades de personas, pero este hombre es particular y Jesús va a hacer algo particular con este hombre, lo que nos lleva de paso a nuestra segunda escena, un ruego desesperado por un hombre sordo, un ruego desesperado por un hombre sordo, versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Este milagro aparece, mis amados hermanos, solo aparece en Marcos. No tiene ningún pasaje paralelo. Ninguno de los otros evangelistas lo presentan. No sabemos por qué lo omiten, pero debemos recordar que los evangelios son biografías teológicas y tienen un público objetivo, tienen un enfoque. En este caso, Marcos escribe a los romanos. Y este suceso, yo creo que al igual que pasó con el milagro que ocurrió con la mujer sirofenicia, debió haberlos impactado profundamente. Pero es necesario, antes de poder continuar, que consideremos el contexto de este hombre también. Porque Marcos nos dice que era sordo y era tartamudo. Y es importante entender por qué es importante esto. En la sociedad del siglo I, una persona en esas condiciones estaría condenada al aislamiento total, sin poderse comunicar. Tal vez en muchas ocasiones habría sido el objeto de burla de sus vecinos y algunos inclusive consideraban a estas personas mentalmente discapacitadas, que no tendrían entonces educación y por tanto no podrían ejercer ningún oficio. Esto los dejaba a ellos en una condición muy difícil, sin medios para ganarse la vida. De hecho, inclusive los judíos consideraban tanto la sordera como la ceguera un juicio de Dios sobre la persona, resultado del pecado, era sinónimo de pecado. En una ocasión a Jesús le llevaron a un hombre ciego y le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Esa era la idea y la imagen que tenían las personas con respecto a las personas en condición de discapacidad, que habían sido juzgados por un pecado. Otros inclusive consideraban que era un demonio el causante de esta condición en estas personas. Y eso hacía que ellos fueran despreciados, fueran considerados indignos. Ahora, imagínense cómo vivía este hombre. Tal vez dedicado a la mendicidad por no tener un oficio. Contrario a lo que hoy día podemos ver, muchas personas en condición de discapacidad, sordos o personas ciegas, pueden ejercer oficios porque pueden aprender, distinto a lo que estaba pasando en esta época. Ahora, muchas personas no tendrían contacto con eso, pero mis amados hermanos, aquí algo maravilloso pasa y dice que le trajeron a un sordo y tartamudo. O sea, hay personas que se preocuparon tanto por él que lo llevaron a aquel que podía ayudarle y le rogaron por él, ya que él mismo no podía hacerlo. Este hombre no podía hacerlo, pero otros rogaron por él. Lo hicieron con un sentido de urgencia. Eso es lo que significa la palabra le rogaron. La palabra le rogaron en el original es un ruego constante, insistente. Es una petición, una súplica muy intensa. Ahora, noten esto, mis amados hermanos, también. Jesús siempre está dispuesto a tocar a las personas. Jesús está dispuesto a acercarse a ellas, sin importar la condición en la que se encontraran, muy distinto a lo que pasaba con los líderes religiosos, que a una persona en esta condición no la tocarían para no contaminarse. Y noten, Jesús lo hace de buena gana y con una disposición personal.
Él no tiene miedo a tocar a las personas, especialmente aquellos que en otra condición serían considerados inmundos. Jesús los toca porque Él no queda ceremonialmente impuro. Por el contrario, cuando Él toca a las personas, esas personas eran limpiadas. Y esto es bien importante. Ahora, Jesús ve la condición de este hombre y hace lo que se esperaba. Y lo que nos lleva a nuestra tercera escena de este pasaje, y es: el rey se acerca y lo cambia todo. El rey se acerca y lo cambia todo. Y esto lo encontramos en los versículos 33 al 35. Y dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efatá, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Noten esto, mis amados hermanos. Lo primero que vemos es la acción de Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Dice: tomándole aparte. Yo creo que la intención de Jesús es que las personas, como que poder sacarlo de esa condición y poderlo llevar en donde él pueda prestar atención, y que la gente no se entusiasme con lo que está pasando. En medio de esa muchedumbre, hay muchas personas que esperan recibir un milagro, inclusive ver un milagro, pero Jesús se toma el tiempo para atender a este hombre de manera personal. Él se toma el tiempo de atenderlo de manera personal, pero también él quería que el hombre pudiera prestar mucha atención. Jesús se identifica de esta manera profundamente con él. Esta es tal vez la primera vez en la que este hombre sería tratado de una forma diferente. Como les digo, mis amados hermanos, la condición de este hombre es importante porque en esa época muy pocas personas tendrían contacto con él. De hecho, nos pasa a nosotros mucho, mis amados hermanos. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tratar con personas sordas. ¿Uno cómo hace para comunicarse con ellos? Algunos dicen que es leyendo los labios. No existe el lenguaje de señas, pero ¿cuántos de nosotros conocemos lenguaje de señas? Es un reto y es una responsabilidad. Bueno, gloria a Dios por los que conocen. Nosotros también estuvimos en algún tiempo aprendiendo. No somos tan buenos estudiantes como ustedes, mis amados hermanos. Pero noten esto. Eso hace que nosotros de inmediato no tengamos la confianza para acercarnos a estas personas, lo que los deja a ellos aislados. En muchas ocasiones por eso es que ellos tienen que buscar sus grupos para poderse acercar. Nosotros tenemos una fuerte tendencia a aislar a las personas con las cuales no podemos comunicarnos, mis amados hermanos. Pero Jesús no hace eso. Jesús trata profundamente con él y lo toca tal vez de una manera en que nunca nadie lo había hecho. Él, que toda su vida había vivido en el aislamiento socialmente y sin poderse comunicar con otros, ahora es recibido con compasión por el Salvador. Jesús lo atiende. Esto debió haber sido profundamente emocional. Yo no me imagino la reacción de este hombre, la cara de sorpresa tan pronto como Jesús se acerca a él y lo toca y lo lleva aparte. Este hombre debía comprender que Jesús lo sanaría, y parece que le estuviera explicando precisamente en lengua de señas. Oye, Jesús se hace entender qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a acontecer? Jesús capta la atención de este hombre con sus acciones, más que con sus palabras. Es como dice un comentarista: a través del toque, el uso de la saliva, Jesús entró en el mundo mental de este hombre y se ganó su confianza. Y me encanta cómo lo describe John MacArthur. John MacArthur explica que Jesús usó 4 señales específicas para resaltar, para explicar lo que quería hacer. El primero: metió los dedos en sus orejas para mostrarle que reconocía el problema físico que este hombre tenía. Empleó un gesto para indicar que había diagnosticado correctamente el problema médico de este hombre. Luego usó una segunda señal para identificar el problema del habla del hombre. ¿Cuál fue? Tocar su lengua. La tercera fue levantar los ojos al cielo para demostrar que el poder vendría de Dios, que el milagro vendría de Dios. Y por último, Jesús expresa un gemido, pero este gemido que expresa es inaudible, es en su rostro, mostrando el profundo dolor que sentía por el hombre y mostrando la angustia que tal vez estaba experimentando. Jesús usó lengua de señas para poder mostrar a este hombre la compasión que Dios sentía por él. Es como dice él, MacArthur: el Hijo de Dios lo iba a curar con poder que venía de lo alto, porque se interesaba profundamente en él. Y noten esto, mis amados hermanos, yo he usado mucho el noten esto, y perdónenme la redundancia. El poder de Jesús no está limitado a una determinada manera.
Él obra como Él quiere. Noten, en el milagro anterior, pareciera como si no le hubiera prestado a la mujer sirofenicia, pero Él está escuchando. Sus palabras tienen el poder para hacer el milagro que ella estaba esperando. Pero aquí obra con sus manos por medio de su toque. Y es algo muy importante, porque quiero que le presten atención al versículo 34, especialmente a esta palabra, gimió. Dice, y él levantó los ojos al cielo, gimió y le dijo, efatá, es decir, sé abierto. Porque esa palabra implica un profundo suspiro, lo que muestra un profundo dolor, pero que también se usa para cuando una persona está orando en su mente. Cuando leíamos la palabra del Señor en Primera de Samuel, ¿recuerdan cómo fue la oración de Ana cuando estaba en el templo? Tanto que el sacerdote, cuando la ve, pensó que estaba borracha, pero ella estaba orando en su corazón. Era un gemido interno muy profundo, algo que solamente Dios estaba escuchando, que se reflejaba en su rostro. No es una oración de esas pasajeras que nosotros solemos hacer y a la carrera. No, es una oración profunda, intensa, que se refleja en lo interior. Son más que palabras que no son oídas, es un quejido interno. Eso es lo que expresó Jesús. Y yo creo que Jesús lo hace para mostrar ese hondo suspiro, mostrando el dolor que sentía por la condición no solamente de este hombre, sino por la condición de vivir en una humanidad caída como la que nosotros enfrentamos. Es un susurro tan íntimo que solo dijo una palabra, efatá, efatá. Y según lo que Marcos nos explica, significa sea abierto. Eso es lo que significa originalmente. Ahora, Marcos lo hace para explicarle a sus oyentes originales porque esta es una palabra aramea. Marcos explica el significado para que no pierdan el sentido de lo que Jesús está diciendo. Y lo que vemos aquí nuevamente es la respuesta compasiva de nuestro Rey que todo lo hace bien, de nuestro Salvador ante el dolor y la tristeza que el pecado ha causado en el mundo. Jesús no solamente expresa un hondo suspiro por la posición de este hombre, sino le expresa un hondo suspiro por la posición en la que nos encontramos tú y yo, en este mundo caído, sujetos al pecado. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo caído en donde indudablemente la enfermedad y el sufrimiento han hecho estragos una y otra vez. Una y otra vez. Muy seguramente algunos de ustedes se encuentran enfermos, otros tal vez están saliendo de la enfermedad, pero muy seguramente en muy pocos días nos volveremos a enfermar. Esa es una triste evidencia de la enfermedad. Nuestra hermana Blanca hoy no está con nosotros. ¿Por qué? Porque por causa de la enfermedad, ella está en un proceso de convalecencia, recién operada de una rodilla. Efecto de vivir en una naturaleza caída, en un cuerpo que se desgasta. Y ese es los efectos de este mundo y de esa humanidad caída. Y Jesús una y otra vez está lidiando con ese sentimiento. Noten, Jesús ha ido a Tiro, perdón, a Fenicia a descansar, pero ya ha encontrado una situación. Luego viene aquí y tiene que enfrentar nuevamente esta situación de tratar con la enfermedad, con las frustraciones de la gente por causa de la enfermedad, por causa del pecado. Pero Jesús lo hace con compasión. Y Jesús hace todo lo que está en su poder para remediar esta situación. Y lo hace particularmente en este hombre haciendo estas acciones, metiendo sus dedos a sus oídos, escupiendo y luego tocando su lengua, susurrando la palabra que lo sanaría, efatá, el sea abierto. Ese hondo suspiro, ese mirar al cielo, ese pronunciar la palabra es lo que hacen que este hombre sea sanado. Y el versículo 35 entonces nos muestra el resultado. Jesús hace todo esto y dice la palabra de Dios que entonces fueron abiertos sus oídos, es decir, él recuperó la facultad de oír. Y no solo eso, dice que se desató la ligadura de su lengua. Ahora, es importante hacer una aclaración. Muy posiblemente nosotros hemos hablado de personas sordomudas. Es realmente un error, porque una persona sorda no necesariamente es muda. Lo que pasa es que al no poder escuchar, no puede aprender las palabras. Nosotros conocimos a una persona sorda que podía pronunciar algunas palabras.
y no las puede decir completamente. Por eso la situación de este hombre era tartamudo. Tal vez algunos piensan que este hombre había quedado sordo, no en una edad tan joven, sino más adulto, de tal manera que había aprendido algunas palabras o sabía algunas palabras, pero ahora ya las decía de manera tartamudeando. Pero lo que hace el Señor no solamente es liberar, destapar sus oídos, sino que ahora desata la ligadura de su lengua. Es como si su lengua estuviera trabada y ahora está destrabada y comienza a hablar correctamente. Marcos usa esa expresión desatar la ligadura porque era como si hubiera estado presa. Ahora este hombre es liberado y puede oír y puede hablar y puede hacerlo de inmediato. Puede hablar correctamente sin el proceso de terapia que muy seguramente tendría que ser una persona que recupera la salud en esta condición. Así son los milagros del Señor. Así es el obrar del Señor. Este hombre había sido tartamudo y ahora puede hablar, había sido sordo y ahora puede escuchar. Pero mis amados hermanos, esta expresión que usa Marcos en el Nuevo Testamento es la única parte en la que se encuentra. Este milagro es particular. Solo hay una relación de este milagro con el Antiguo Testamento y es precisamente en el pasaje que leíamos esta mañana al iniciar este servicio. Isaías capítulo 35, el versículo 4 al versículo 6. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 35, porque esta es la única parte, la única porción en donde esto es mencionado. Isaías 35, versículo 4 y versículo 5. Y dice la palabra del Señor: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos, serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mis amados hermanos, así que noten lo que está pasando acá. Marcos tiene una intención. Este milagro es particular. Este milagro es especial. Porque Marcos quiere mostrar que Jesús es el cumplimiento a esta profecía. Marcos nos lleva de inmediato al Antiguo Testamento para mostrarnos como oyentes Jesús en quien se cumplen estas palabras. Jesús es quien ha venido a abrir los oídos de los sordos, es el que ha venido a poner una canción para que el hombre que no puede articular palabras ahora pueda hacerlo. Me encantaba un pasaje que había mencionado Mari, Mateo capítulo 11, cuando Juan el Bautista está en la cárcel y duda en un momento determinado acerca de su misión muy seguramente y duda de Jesús, envía mensajeros para preguntarle: ¿eres tú o esperamos a otro? Yo creo que en ese momento seguramente Juan pensó: ¿será que yo perdí el tiempo? ¿Sí será este? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Muestra con evidencias que en verdad es quien dice ser. Vayan y díganle. ¿Y qué les dice? Acompáñenme por favor allá, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Noten, estas palabras son importantes, ¿no? Las cosas que oís y veis. ¿Y cuáles son esas cosas? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mis amados hermanos, es importante este milagro y es importante porque lo que nos muestra es que Jesús no solo ha venido a salvarnos, Él ha venido en nuestro rescate, Él es el Rey que cumple esa promesa. Miremos por favor Isaías capítulo 35, pero vamos a mirarlo completo. Isaías capítulo 35, el versículo 1 al versículo 10. Y escuchen lo que
el profeta vio y que se cumple en Jesús. Isaías capítulo 35, el versículo 1 dice: se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será el lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y con gozo perpetuo serán sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Mis amados hermanos, el profeta Isaías está hablando de ese tiempo cuando el pueblo volviera del cautiverio en Babilonia. Pero allí también se lleva a considerar no solamente esa promesa del retorno y lo que pasaría, sino un aspecto importante de Dios. Dice en el versículo 5 dice: y Dios viene con retribución. ¿Cuál retribución daría el Señor? Este rey que rescata, él podría venir a ejecutar un juicio por la desobediencia, por causa del pecado, pero él no viene con espada. Él no viene con espada. Dios no viene con la retribución que se esperaría, que mereceríamos todos nosotros. El castigo por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Pero aquí Él promete mucho más allá. Esa retribución que Él ha prometido, Él la recibe en sí mismo. Este rey que vendría como siervo, toma el lugar nuestro y por medio de su Hijo en la cruz nos da el rescate. Es como dice un autor: Jesús no está atacando a la gente, Él no saca la espada, no ha tomado una posición de poder, sino que está repartiendo el poder. No ha conquistado el mundo, está sirviendo al mundo. Este es nuestro Señor, este es nuestro Salvador. Es en la cruz donde Jesús se identifica con nosotros, con nuestros pecados. Dios lo rechazó. En la cruz, Él experimentó el rechazo de Dios por nuestros pecados. Pero por ese rechazo es que hoy nosotros podemos sentarnos alrededor de la mesa de la gracia como sus hijos, como en el caso de la sirofenicia. Y hoy podemos tener la canción que hemos podido cantar delante del Señor, proclamar la memoria de su inmensa bondad, como este hombre sordo y que era tartamudo, pero que podía oír y hablar. Así somos nosotros, mis amados hermanos. Nosotros nos debemos identificar profundamente también con esta historia por una razón. Jesús es el rey vestido de siervo. Podría venir con retribución, podría venir demandando, pero dice la palabra del Señor que Él tomó una forma como de siervo. Y como cordero que cayó, Él enmudeció, cerró su boca, no pronunció palabra y muere injustamente tomando nuestro lugar para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Esa es la retribución a la que hace referencia Isaías. Y todo para que hoy nuestros oídos se abran y nuestra lengua se desate y podamos proclamarle como rey. Miren, mis amados hermanos, esta es una hermosa escena del Evangelio que nos muestra nuestra condición, nos muestra quiénes somos nosotros en realidad, pero que además nos debe llevar a agradecer a este rey vestido de siervo al cual nos podemos acercarnos hoy. Este es un rey que todas las cosas las hace bien. Marcos nos muestra entonces ahora la reacción de los milagros de Jesús, porque ante Jesús no se puede pasar indiferente. Lo que nos lleva, mis amados hermanos, a la última escena de este pasaje que lleva por título la reacción de la multitud maravillada. Dice versículo 36: y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo:
bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Jesús realiza el milagro y yo creo que la emoción es evidente. ¿Cómo no? Yo me imagino la reacción de las personas al escuchar a este hombre que por tanto tiempo estuvo con su lengua trabada que no podía decir bien las palabras. Escuchando, los oigo, los oigo. ¿Cuál fue la reacción de las personas? Es evidente la emoción, no solo de la multitud, sino también de la persona que había sido curada. Y entre más se les decía que no dijeran nada, tanto más proclamaban ellos. Yo creo que esa es la reacción precisamente, ¿no? La reacción natural de este hombre y de los que lo vieron. Hablar y contar de todo lo que había acontecido. Pero Jesús les da una instrucción de no contarle a nadie. Y es raro, ¿no? Ver un milagro así sorprendente porque Jesús querría que no se hablara nada de esto. Creo que inclusive también es nuestra reacción, ¿no? A nosotros nos dicen que nos callemos y nosotros más hablamos. Cuanto más le ordenaba Jesús a estos que se callaran, más lo difundían. Pero la intención de Jesús, mis amados hermanos, es clara. Recuerden, aún no es claro quién es Jesús, no se tiene claridad sobre su identidad. Así que decirlo sin tener completa la escena del Evangelio, la cruz, Jesús podría ser confundido solamente como un milagrero. Jesús no tenía la intención en ese momento de realizar un ministerio tan profundo entre los gentiles, porque faltaba algo. Sin la cruz, Jesús podría ser confundido solamente como un hacedor de milagros. El mensaje, mis amados hermanos, el mensaje del Evangelio solo está completo con la cruz. Muchas personas solo quieren ver a Jesús como aquel que hace un milagro. Y así se anuncian en muchos lugares, ¿no? Ven y recibe tu milagro. Noche de sanidades. Yo creo indudablemente que Jesús puede obrar con poder como Él quiere. Pero el Evangelio está incompleto sin la cruz, porque de nada te sirve recibir una sanidad si tu alma se pierde. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? ¿De qué te serviría recibir una sanidad si tu alma se pierde? Vas a ir sano al infierno. Así que el Evangelio solo está completo con la cruz. Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 3 al versículo 4. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al versículo 4. Y escuche cómo dice el apóstol, que es el mensaje completo del Evangelio. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje completo del Evangelio. Cristo vivió la vida perfecta de obediencia que ni tú ni yo podíamos vivir. Se ofreció por nuestros pecados, se entregó en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora es bien interesante, ¿no? El que no había podido hablar, ahora quiere hablar. Cuando se le decía que cerrara la boca y callara. Mis amados hermanos, no solamente la reacción de este hombre, sino de la gente. Porque la gente se maravillaba en gran manera y decían, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Así que lo que está aconteciendo es esta gente está eufórica, emocionada, estaban impactados, tanto que no podían contenerse. Esta noticia los debió haber dejado abrumados, testigos de lo que estaban viendo, todo lo ha hecho bien el Señor. Lo que deja ver que estas personas tenían una visión de Jesús. Esto es sorprendente. Y allí en esas tierras gentiles, paganas, extranjeros que no habían conocido la promesa, Dios se mostraba como realmente era y ellos lo habían podido reconocer. Y esto, mis amados hermanos, indudablemente nos lleva a Génesis. Cuando Dios termina la obra de creación, dice que todo era bueno y bueno en gran manera. Dios todo lo hace bien. Él es el Señor de la creación que tiene el poder de reordenar todas las cosas que por causa del pecado han sido dañadas. Mis amados hermanos, yo no soy ingeniero de sistemas, pero creo que hay una forma de solucionar algunos problemas que algunos equipos tienen. Y es volver a la restauración de fábrica. Eso pasa cuando nosotros jugando ahí con el computador quitamos archivos o movemos cosas. Los ingenieros sufren con nosotros. Y una de las cosas es volver a la configuración de fábrica.
volver a la configuración, restaurar esas configuraciones originales. Ahora, imagina tu vida como un software informático. Imagina tu vida de esta manera, pero que ha sido infectado por un virus dañino llamado pecado, que a poco afecta todo el sistema. Y a veces nosotros queremos aplicarle un antivirus, pero ese antivirus no funciona. Así que hay que solucionar el problema de raíz. Por eso hay que restaurar las configuraciones de fábrica y borrar todo aquello que seguramente le hemos instalado y que está causando que el sistema no funcione correctamente. Mis amados hermanos, Jesús es como ese hábil ingeniero, ese conocedor perfecto de esa creación que puede hacer precisamente eso, restaurar aquello que se ha dañado, restaurar aquello que está fallando. Y esto es cierto no solo en cuanto a la creación, sino en todo en cuanto a la redención, mis amados hermanos. Lo que hace Jesús es solamente un anticipo de lo que va a ocurrir cuando venga su reino. Esto que nosotros estamos viendo en esta mañana y lo que nosotros hemos podido ver en el Evangelio de Marcos es un anticipo, es solamente un pequeño vistazo, es el preview de una película, de lo que nosotros vamos a experimentar cuando estemos en su reino, donde ya no vamos a tener que atravesar por esas situaciones difíciles, atravesar por la enfermedad. Miren, al curar las enfermedades, Jesús lo que está haciendo es dirigiendo a su pueblo hacia el futuro glorioso, a mostrarles algo maravilloso. Eso es necesario, pero para eso, mis amados hermanos, hay que arrepentirnos y creer. Hay que creer en Él. Marcos quiere mostrar cómo es visto Jesús por estas personas y cómo lo identificaron. Y Jesús muestra compasión y amor en medio de esa sociedad pagana, alejada de las promesas del pacto. Y ellos efectivamente pueden ver a este rey que hace bien todas las cosas. Amada iglesia, yo creo que podríamos ir finalizando este sermón pensando en algunas consideraciones. Jesús obra de manera particular en la vida de las personas con las que se encuentra. Nota el contraste de lo que pasó con el milagro de la semana pasada, ¿no? A la sirofenicia pareciera que lo hubiera tratado más fuerte, pero aquí trata a este hombre con más ternura y cuidado. Y se dirige de una forma que lo pueda entender y le muestra lo difícil y lo duro que es vivir en un mundo caído. ¿Y por qué lo hace así? Mis amados hermanos, porque al igual que a ellos, Él quiere que nosotros nos demos cuenta que Él nos da no que lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros realmente necesitamos. Y Él actúa de la forma en como lo hace con cada uno de nosotros, porque seguramente esa es la forma en la que nosotros necesitamos ser tratados. Jesús no trata con todos de la misma forma, y en la Biblia hay muchos ejemplos de eso. En Juan capítulo 4 con Nicodemo, Juan capítulo 3, perdón, con Nicodemo, Juan capítulo 4 con la samaritana, ¿no? El trato es totalmente diferente. Con Marta y con María, con la muerte de Lázaro, ¿no? Pareciera que uno la está regañando y a la otra la está consolando y les dice exactamente las mismas palabras. Y aquí con la mujer sirofenicia y con el sordomudo. Pero lo que sí podemos ver, mis amados hermanos, es que el trato, aunque es distinto, nos va a mostrar amor, porque Él nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. A veces lo que nosotros queremos no es lo que necesitamos, pero Dios sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Y eso es precisamente lo que nos va a dar. Así obra el Señor. Jesús también se encuentra en un lugar extranjero con gente gentil, idólatras, alejados de las promesas de la redención. Pero este pueblo realmente reconoce quién es Jesús y glorifican al Dios de Israel. Y eso es un gran ejemplo. Algo que nosotros debemos aprender, nos muestra que unos oirán y entenderán el mensaje mientras otros se van a negar y a oír y a reconocer el gran poder de Dios y lo van a rechazar. Y eso va a causar su juicio. Mis amados hermanos, eso pasa en la actualidad. Unos oyen y glorifican, otros lo rechazan. Pero ¿saben? Llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hoy hay personas que seguramente escuchan el Evangelio y se tapan los oídos para no querer escuchar más, para no ser confrontados con su pecado, con su realidad, pero el Señor dice que algún día esas personas tendrán que confesar que Jesús es el Señor. Aquellos que lo rechazaron doblarán también sus rodillas. Y hay, mis amados hermanos, un tipo de sordera espiritual
con la cual todos nosotros nacimos y nos hace sordos a oír la voz de Dios. Esa es nuestra condición. Somos sordos espirituales. Es una sordera causada en ocasiones por muchas distracciones del mundo y del ruido del mundo. El problema, mis amados hermanos, es que muchos tratan de solucionar su sordera andando en la mendicidad y en el consuelo de otras cosas que no les satisfacen. A través de relaciones, buscando el bienestar con bienes materiales. Esas cosas nunca les abrirán los oídos. O otros lo harán usando drogas, alcohol, sexo sin significado. Lo que quieren es sustituir el poder oír claramente y solucionar su problema. Y lo peor es que no hablan con claridad. Son tartamudos espirituales porque no se puede hacer, no se pueden hacer entender. Pecador, esa es tu condición delante de Dios. Hoy tú estás sordo, pero el Señor puede hacer abrir tus oídos para que escuches claramente el Evangelio. Y si el Evangelio que has escuchado ha abierto tus oídos, debes confesar que Jesús es el Señor. Debes pedir perdón por tus pecados para que puedas abrir tu boca al verdadero reconocimiento de que Jesús es el Rey, que hace todas las cosas bien. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, el versículo 9 y el versículo 10. Pues dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor destapa tus oídos para que tú puedas oír el Evangelio, pero también destraba tu lengua para que tú puedas confesarlo como Rey. Pero creyente, iglesia, Nueva Florencia, no creas ni por un momento que tú no sufres y pasas por lo mismo. Tú también enfrentas tus propias sorderas, causadas tal vez por el ruido del sistema del mundo, un ruido atronador. Aún nosotros estamos batallando con una sordera causada por nuestros propios pecados. Y la cura es quitarnos las distracciones. ¿Cuántas veces Dios no ha tratado con nosotros y nos ha hablado claramente a través de su palabra de nuestro pecado y nosotros hemos hecho oídos sordos a su palabra? Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y Dios muchas veces, por medio de la exposición de su palabra, por medio de la lectura del Evangelio, por medio de distintas maneras nos ha hablado acerca de nuestro pecado. Y nosotros nos hemos hecho los sordos. Nos hemos tapado los oídos. Y lo que nosotros necesitamos es quitarnos esto y pedirle al Señor que nos ayude a alejarnos de la multitud y acercarnos con humildad a Cristo, porque solo cuando reconocemos que necesitamos una relación personal con nuestro Creador, Él nos dará paz y plenitud y podremos disfrutar entonces de oídos que podrán ser abiertos y lenguas que serán liberadas y podrán proclamar la grandeza del Rey. Mis amados hermanos, debemos reconocer a Jesús como ese Rey prometido. Ese Rey que hace bien todas las cosas, el cumplimiento de lo que Isaías mostró. Y Él tiene todavía el poder para abrir nuestros oídos. Él todavía está diciéndole a la iglesia, Efatá. Pensaba y meditaba en esto, mis amados hermanos. Parece que la iglesia permanece sorda ante el llamado constante del Señor. ¿Cuánto tiempo permaneceremos con nuestros oídos cerrados si el Señor sigue diciéndonos Efatá? Para que podamos escuchar su palabra y para que también podamos destrabar nuestra lengua y publiquemos su alabanza, pero que también podamos proclamar el Evangelio. Nota esto, mis amados hermanos. Jesús les dijo a estas personas que callaran, que no debían decir nada hasta que la hora estuviera completa. Pero mis amados hermanos, ya es hora de hablar. El permanecer callado era en ese momento para esas personas. Pero con el Evangelio completo ya no hay que callar, ya hay que anunciar al mundo las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no es hora de estar callados. Nuestra lengua está desatada y sus palabras están ahora en nuestra boca para decirle al mundo que Jesús es el Rey, que Jesús es el Rey que hace todas las cosas bien. Así que proclámalo, anúncialo a los cuatro vientos. Dile al mundo lo que Él hizo por ti.
No te calles, iglesia. Sigue el ejemplo de aquellos también que trajeron al sordo. Es como alguien que publicó en su estado el día de ayer en WhatsApp recordando a los 4 amigos que hicieron un hueco en el techo de una casa donde estaba Jesús para hacer descender una camilla donde estaba su amigo paralítico y para que Jesús lo sanara. Y me encantaba la frase que decía, los amigos que eliges importan. Los amigos que eligen importan. ¿Qué clase de amigo eres tú? Eres de los que hacen todo lo que sea y todo lo que esté a tu alcance para llevar a otros a Jesús. Eso es el llamado que el Señor nos hace. Recuerda, esa es nuestra responsabilidad, llevar a todos aquellos que están en necesidad. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos personas que están sordas, que están con la lengua trabada, que no pueden confesar a Jesús. No en el sentido físico, en el sentido espiritual. Tienen sus oídos cerrados. Pero la palabra de Dios también nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Dice la palabra del Señor, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido o no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Iglesia, ese es nuestro llamado. Y ten por seguro, iglesia, que cuando prediquemos el evangelio, el Señor abrirá los oídos de quien Él quiere y demostrará y destrabará su lengua y podrán entonces proclamar, al igual que nosotros, bien lo ha hecho todo y glorificaremos al Dios Todopoderoso, al Rey que lo ha hecho todo bien. Y finalmente, iglesia, con qué actitud te acercas a Jesús? ¿Con qué actitud te acercas al Señor? Ven a Él confiando, ven a Él seguro. Él tratará con cada uno de nosotros, no de acuerdo con lo que queremos, sino de acuerdo a lo que necesitamos. Él es un rey compasivo, es un rey misericordioso. Por eso nuestra actitud debe ser de total redención, de confianza, de humildad para acercarnos a Él. Y podemos tener seguridad, mis amados hermanos, que al igual que a este hombre sordo y tartamudo, de que en sus manos y bajo sus métodos estaremos seguros. Iglesia, recuerda, Él es un rey que hace bien todas las cosas. Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. Señor, con urgencia nos presentamos delante de ti, conscientes de nuestras propias sorderas, conscientes de que a veces nuestra lengua aún continúa trabada y no publica lo que debería publicar, no anuncia lo que debería anunciar. Y te rogamos que por tu Santo Espíritu tú abras nuestros oídos, destrabes nuestra lengua, nos ayudes a ver tu gloria y tu majestad y que publiquemos con todo nuestro ser tu gloria y tu poder. Ayúdanos, Señor, a tratar con la sordera espiritual que impide que nosotros veamos aquellos pecados que tú identificas en nosotros y ves en nosotros con los que necesitamos o con los que debemos tratar, Señor. No permita, Señor, que el pecado siga tapando nuestros oídos. No permitas, oh Señor, que nosotros continuemos en esta condición triste y lamentable, alejados de ti, tal vez creyendo que te escuchamos, pero escuchamos o no escuchamos nada realmente de quién eres tú. Señor, te pedimos que tú guardes nuestra vida y nos ayudes. Y tú guíes, Señor, todos nuestros pasos y todo nuestro ser para actuar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por la obra tuya que es perfecta. Todas las cosas las haces bien, Señor. Todas las cosas las haces bien. Ayúdanos a maravillarnos en esto. Ayúdanos a recordar y a maravillarnos, Señor, de que tú eres quien hace oír a los sordos y a los mudos hablar. Y que publiquemos con nuestros labios la alabanza y la gloria de vida a tu nombre. Sea a ti la exaltación, sea a ti la gloria, sea a ti el honor. Oramos a ti en el precioso nombre de Cristo.